Buenos días, mi nombre es Virgilio y es la primera vez que doy una conferencia. Bueno, la primera vez la di de comercio exterior que me dio una compañera, pero claro, es un tema que me siento más seguro. Entonces, en primer lugar, dar las gracias al Foro de la Pardiña por sus oraciones, porque este curso escolar ha sido muy duro y entonces he agradecido mucho el poder de sus oraciones y el sentirlos cerca en el momento de tribulación o de pesadumbre. Bueno, en primer lugar, lo que quería compartir con vosotros, como hermanos, y para enriqueceros a vosotros, compartir mi experiencia personal y para gloria de Dios, por supuesto, siempre para gloria de Dios, no para gloria mía. Entonces, quería explicaros cómo sucedió mi conversión. Hace 4 años estaba en un instituto y tenía la plaza por diversificación, que es como garantía social. Es decir, es un grupo, se separan a los más malotes, de los que tiran sillas, pero vaya que también luego ves su historia personal y familiar y bueno, pues se entiende, ¿no? Las circunstancias, dices demasiado bien. Entonces, son cursos muy duros. Una compañera cayó en depresión, porque era... y yo, pues bueno, llegaba a casa muy cansado, me echaba la siesta y a las 2 horas ya nuevo, a otro día. Y bueno, pues un día empecé a pensar de qué manera podía quedarme durmiendo más rápido, ¿no? Como un método de relajación. Y digo, pues me suena algo los chakras. Pero con total ignorancia de lo que era. Entonces me ponía un cuarto de hora en internet, pero vaya, a los 2 minutos ya estaba durmiendo. Y después, al cabo de una semana, se me vino a la cabeza, digo, pues bueno, el rosario dicen que tiene la cadencia de... Total, que no por vocación, por fe en María, sino, pues bueno, como un método de quedarme durmiendo. ¿Qué pasa? Que no tenía rosario, pero tenemos dedos. ¿Y 10 dedos? Pues claro, ponía internet en la emisora de Aciprensa, Aciradio, y tienen el rosario del día, pues cada día, digo, mira, así cambio, de un día a otro, que los chakras eran aburridos, era todos los días lo mismo. Y entonces, pues bueno, pues así fueron pasando los meses. Y llega la beatificación de Juan Pablo II. Yo no iba a misa, no tenía sentimiento de pecado, pero yo no me drogo, no robo, no soy ninguna cosa asesino, pero claro, ibas por soltero, pues ibas de marcha un fin de semana con los amigos y dices, bueno, pues como de caza, a ver si me entendés. Y no tenías ese sentimiento, pues dices, más he cazado, pues estaba en el mundo, no tampoco me extraño, ¿no?, de aquello. Entonces, pues lo que no podía imaginarme yo es que claro, con el tiempo lo he visto, como el rosario a la Virgen, sin devoción, como la Virgen me creó una gran necesidad y una gran ansia, un gran hambre de Dios. Y algo me decía en mi interior, tienes que ir a la beatificación de Juan Pablo II. Digo, este hombre, si se ha recorrido el mundo entero, pues como un acto de gratificación, sin ir a misa, y digo, ¿y por qué gastarme yo el dinero en...? Empecé a mirar en internet, los vuelos todos completos, los viajes organizados todos completos, y digo, bueno, yo me he dedicado 17 años a exportación, aunque soy profesor ahora, he estado en China 14 veces, he estado en 54 países, digo, para ir a Roma, que está aquí mismo, digo, pues tampoco necesito a nadie. Encontré un vuelo de Ryanair a las 6 de la mañana, el domingo, el mismo día de la beatificación, y volví por la noche a las 12 de la noche. Durante la beatificación, viendo, porque había
la vía de la conciliación estaba cortada y en plazas había pantallas gigantes. Entonces hubo un momento donde fueron pasando imágenes del Papa de diferentes viajes y llegó un momento que empecé a llorar. No sé por qué, empecé a llorar. De tristeza, de alegría, empecé a llorar. Yo no lo entendía, pero bueno, terminé de llorar y digo, pues a visitar la ciudad. O sea que no tenía pensamiento de nada más. Algunos alumnos me decían, ¿qué nos vas a traer de Roma? Digo, pues no sé, está muy caro todo. Y como los rosarios eran €1, digo, pues rosarios. Y ahí, a la semana siguiente, todos los alumnos de diversificación con su rosario así. Y decían los críos, dice, ¿no tienes otro rosario para mí? Digo, chicos, que esto no es una moda, que es... Pero bueno, mejor que lo lleven por fuera que no lo lleven. Bueno, a partir de ahí empecé una búsqueda porque había un lado espiritual en mi persona que todo el mundo tenemos y que al final saltó, ¿no? Algo muy increíble, una gracia enorme que no me podía explicar y que me desconcertó totalmente, fue a la vuelta del viaje, al otro día del viaje, sentir que no sentía necesidades sexuales. Es decir, que vine con la gracia de la castidad. No quiere decir que sea milagroso, pero con una facilidad enorme para la castidad. Y yo no lo entendía, porque yo ni tenía sentimiento de pecado, ni le pedí nada a Juan Pablo II. O sea, es algo que me vino. Entonces llamé a un amigo mío, que es catequista en un grupo de neocatecumenales, que había estado cuando yo era muy joven, y tenía amistad, y me dijo que fuera al urólogo. Y vaya, no era problema de ya sabéis, del aparato. El aparato funcionaba y está preparado, pero claro, como no hay que usarlo, pues ahí está, en la recámara. Bueno, entonces a partir de ahí ya me mosqué mucho, porque digo, ¿y esto por qué? Porque esto no es, o sea, en tu cabeza dices, hay algo, y además una cabeza muy cartesiana, muy lógico todo, muy cuadriculada, pues dice, hay algo que no cuadra. Luego ya he entendido que era un escalón que tenía que hacerme así el Señor, o Juan Pablo II, o la Virgen, un escalón que tenía que subirme él para ponerme en el camino, porque no conseguía subirlo, o no conseguía superarlo, o era un obstáculo para ponerme en el camino a la santidad, ¿vale? A partir de ahí, estamos en mayo, pues en julio, tengo las vacaciones de verano, que ya sabéis que tenemos unos días de vacaciones los profesores, y bueno, pues me fui a un monasterio, me fui a Santa María de Huerta, que ahora está famoso por otra cosa. Me fui al monasterio de Santa María de Huerta, una amiga mía, muy buena amiga de Calatayud, es de la fraternidad, y bueno, tenía ganas de leer sobre Dios, de informarme sobre Dios, y me ocurrió una experiencia bastante rara también. Ya íbamos añadiendo rara para lo que es la mentalidad del mundo, ¿no? Pero fue una gracia enorme, y os la voy a contar. La experiencia consistió en lo siguiente, todo sin esperármelo y sin buscarlo y sin nada. Me compré un libro, allí tienen muchos libros en la librería, en la tienda del monasterio que está abajo, de Thomas Keating. Pues sonará Thomas Merton. Thomas Keating son cistercienses que en los años 60-70 mezclaban ahí la Lectio Divina, hacían como un remix de la Lectio Divina con la meditación trascendental oriental. Claro, yo lo supe después, pero pues llegas allí, compré un librillo, Amistad con Cristo o Intimidad con Cristo se llama, y por la noche empecé a leerlo. Digo, mira, es
meditación centrante, que es que ya suena a nueva era, ¿eh? Pero en aquella época, pues yo, es que no me sonaba nada, ni nueva, ni vieja, ni nada. Y bueno, pues después de la cena, en la habitación del monasterio, me puse a leer el libro, y el libro te explicaba los pasos a seguir para hacer llegar a la meditación, o sea, lo que sería pasar de la lectura dialogada, o sea, de la oración dialogada, a quedarte en un estado de vacío con Dios, ¿no? De desasimiento, de desligarte de todo lo material y llegar con Dios. Y ponía en nota de página, pueden aparecer traumas de la infancia. Y digo, total. Bueno, pues yo empecé. Primer paso, como la paella, tienes que hacer el sofrito. Pues primer paso, elige un versículo de la Biblia. Elegí un versículo, ponía, dentro de poco el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y yo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y de momento empiezan a venir a mi cabeza, desde que soy niño, todas las personas que me habían hecho daño, incluida gente muy cercana, porque normalmente la gente que te hace daño a lo mejor no te pega, pero con una palabra, Entonces fue tan fuerte el ver todo el dolor que había recibido, o sea, todo el dolor, verlo tan junto en el tiempo, que a las 2 de la mañana además lo hice en el suelo, porque decía que hacía más efecto, ¿sabes? Con una almohada. Y me fui llorando como una magdalena a lo que es la capilla que tienen en Santa María de Huerta, que es muy bonita, y delante del sagrario, que yo no sabía que estaba allí Jesucristo, porque era la ignorancia muy grande, muy grande, y ya noto en el corazón como diciendo, vete a acostar a estas horas, vete a acostar a la cama y a descansar, que mañana será otro día. Y la sorpresa fue efectivamente cuando volví a mi cama y cuando volví a dormir, porque me acosté como víctima y durante el sueño, me levanté para laudes, lo que vinieron apareciendo fueron todos mis pecados, pero uno detrás de otro. Todos. Uno detrás de otro. Yo que me fui a acostar para descansar, pues vaya, al otro día estaba como si me hubiera dado una paliza, la verdad. Pero bendita noche. Entonces, no os podéis imaginar la sensación de vergüenza, de horror, pero sobre todo una vergüenza increíble. Yo en laudes me senté al final, no quería que me viera nadie. Digo, qué vergüenza, no quiero confesarme aquí con ningún cura, habrá algún cura, me voy a Calatayud, y si me muero en el camino, muero en un pecado mortal, ¿no? Claro, nos reímos, pero es que es la pura verdad, es horrible. Luego me dijo mi amiga, dice, uy, qué suerte, eso es el aviso, no sé, pero a mí me levanté y entonces después de laudes, justo un sacerdote monje, que yo no sabía tampoco que podían ser las dos cosas. Le pregunté, ¿sabe usted de algún sacerdote por aquí para confesarse? Y dice, yo. Digo, bueno, pero usted monje, dice, sí, sacerdote también. Digo, vale. No, y claro, pues ya fue una confesión muy completa. O sea, al final de la confesión le dije, tenga en cuenta, padre, que esto es como las memorias de los artistas, esto es una exclusiva. Claro. Y el padre, y entre los pecados, pues había uno, pues realmente engañado, ¿no? Pero que entra dentro de la nueva era, es decir, fuimos hacia 10 o 12 años antes del trabajo, una compañera, a ver a una vidente de cartas, y se hizo un íntimo amigo mío, y entonces ya la llamaba y acertaba cosas, claro, y ahí me confesé porque vi cómo actúa el enemigo, y en el libro también lo reflejo, cómo actúa. Se viste de ángel de luz
les hace creerse a estos gurúes o videntes en seres especiales, es decir, ellos están engañados, la mayoría, les ponen vírgenes y atraen a la gente, claro, haciéndoles creer que es algo bueno. ¿Por qué? Porque viene de la mentira, y la mentira es Satanás. Entonces, es todo mentira. Y de hecho ha habido 2 personas que me he encontrado casualmente después de mi conversión y estaban dedicando a las cartas, a tal, y las he llevado a confesarse, una en el Pilar, al otro día de conocerla, y otra en Francia. O sea que, bueno, digo, Señor, para alguna chapucilla me quiere. Bueno, a partir de entonces entro con mi trabajo en una época de discernimiento. Una época de discernimiento para el sacerdocio. Pero claro, yo tenía el teléfono, lo tenía enchufado en línea y la llamada no llegaba. Y yo como que me forzaba y nada. Y el verano pasado, en agosto del verano pasado, hace un año y un mes, hice unos ejercicios espirituales en Loyola, de San Ignacio, ignacianos. El sacerdote que nos lo dio, la verdad, el segundo día, porque casi me voy, porque dice, el diablo es algo que ya está superado, es algo psicológico, o sea, cuidado, jesuitas de antes, jesuitas de ahora, perdone padre, no será usted jesuita. Y si es, tiene pinta de los de antes, ¿eh? Vale, bueno, pues al final me quedé y gracias a Dios que me quedé. Entonces, por la noche subía cada planta tienen, en la casa espiritual tienen 1 o 2 capillas. Entonces me subía a la de arriba, que siempre me subía allí, y estaba solo y es una paz inmensa. Y entonces estando como en oración, de momento el Señor también me habló así de vez en cuando, no os creáis que no tengo ningún don de que me hablen, no se me apareció la Virgen, algunas veces me pasan cosas raras, ¿no? O un poco extrañas. Entonces, sentí en el corazón como diciendo, pero ¿no ves que no te estoy llamando para el sacerdocio delante del sagrario? ¿Por qué no das testimonio de lo que el Señor ha hecho contigo? Da testimonio de lo que el Señor ha hecho contigo. Casualmente conocí al padre Barragán, no sé si os suena, de talleres de oración y por allí. Y me dijo, bueno, que quise entender, escribe un libro que pueda dar fruto, ¿no? Con tu conversión. Luego abrí la Biblia y me salió el pasaje en el que Jesucristo cura a un endemoniado y le dice, Jesús, quiero ir con vosotros. Y le dice, no, todo el mundo no puede seguirnos, todo el mundo no puede ser sacerdote. Dice, da testimonio de lo que el Señor ha hecho contigo. Con lo cual ya digo, esto ya me va cuadrando. Ya me confirmaba lo que sentí en mi corazón, me lo confirmó la palabra. Pero claro, para mí era un total reto, porque escribir es pues de las cosas que más me cuesta en el mundo. En mi vida he escrito un libro, y menos sobre temas donde hay gente tan preparada, pero bueno, tenía que hacerlo. Este año, como ya os he dicho, este año escolar fue muy duro, entonces yo no sé si también era el enemigo que siempre utiliza a las personas para pues obstaculizar. Luego en Semana Santa empecé primero en septiembre y luego ya, por la tensión del curso, lo tuve que dejar a escribir este libro. En Semana Santa seguí un poco y ya este verano tenía que lo acabé. Me daba muchísima pereza ponerme a escribir, me tenía que poner a rezar y bueno, me acordaba de las palabras de Santa Teresa de Jesús, ¿no? A veces que estaba muy enferma, muy cansada, no era mi caso, yo era pues una pereza pero había algo dentro de mí que me decía que es que tenía que hacerlo, que era era una misión, ¿no? Sencilla, pero... Entonces, el libro donde explico mi conversión y está enfocado como talleres de trabajo, es decir,
con preguntas para poder hacerlo a nivel individual, como una especie de ejercicios espirituales, o en grupo, como evangelización. Tiene 3 partes. La primera parte, donde explico mi conversión y explico, sobre todo, mi experiencia en Santa María de Huerta. Porque cuando me confesé, hice mi gran confesión, el padre me vino a decir la parábola del hijo pródigo. Entonces, ya pude ver desde fuera, en la parábola del hijo pródigo, cómo, si el Señor no me enseña mis pecados, porque yo me acosté como víctima esa noche y me levanté como verdugo. O sea, solo pude perdonar a los demás cuando vi que me tenían que perdonar a mí también. Entonces entendí que era un ciclo, era el ciclo del mal. Yo no sé si el pecado original, pero no soy teólogo, con lo cual si meto la pata no pasa nada. Es decir, de padres a hijos van pasando lo que son las heridas. Y esas heridas comprendí que la única manera de cortarlas es con el perdón. Y casualmente muchos psicólogos ahora descubren que el perdón es curarlas. Entonces, pues bueno, fue una gran lección del Señor, ¿no? Una gran lección. Y luego ver mi conciencia, pues también fue un regalo muy grande. Entonces, en el libro, aprovechando la explicación de esta experiencia, lo que hago es textos de reflexión en la Biblia, es decir, como el rico, porque yo tuve la sensación de que si me moría no tenía nada para darle a Dios cuando me levanté antes de confesarme. Entonces, pues incluyo varios textos, como la parábola del hijo pródigo, y comentario y preguntas para trabajar sobre ello. El del texto del rico que va a morir, que amontona y al otro día va a morir, es decir, y luego el del juicio final, donde nos dice Jesucristo que nos van a juzgar por la caridad. Mirad, hace poco se han muerto 2 muy ricos. Botín. Y yo me imagino cuando se siente porque es la muerte de cualquier persona, pero cuando se oye en la radio el gran imperio, el mérito y tal, digo, cuando estas personas lleguen a Dios, porque habrán llegado a la puerta, les habrá dicho, ¿ustedes qué han hecho? Pues fíjate, yo con los 20 años ya era el primer empresario de Europa, el banco más internacional de Europa, y dice, no, pero ¿no has leído mi escritura? Dice, nos van a juzgar por la caridad. Y dice, ¿qué es eso? ¿Has dado de comer al hambriento? ¿Has dado de beber al sediento? ¿Has ido a visitar a los que están en las cárceles? Por eso es por lo que nos van a juzgar. No nos sirve de nada porque se han ido con una mano delante y otra detrás, como nos vamos a ir todos. Entonces nos van a juzgar por la caridad. Y mucho cuidado también con gente que se deja llevar o cae en la tentación de creerse alguien superior, de tener dones. Porque también dice el Evangelio, dice Jesús, muchos vendrán y llamarán a la puerta y dirán, Padre, pero déjenos entrar. Dice, ¿no ha visto o no vio que hemos hecho milagros en su nombre? ¿Que hemos expulsado demonios? Dice, sí, pero no habéis hecho lo más importante, que es la caridad. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí son textos para trabajar. Luego, en la segunda parte del libro es muy práctico, o sea, está hecho para que dé fruto. La segunda parte hablo de la masonería, el New Age y las oraciones de liberación. También, en la primera parte, dedico una pequeña parte a lo que es la psicología cognitiva. Sería algo contrario a la psicología freudiana, donde el paciente con el psicoanálisis ni se cura, bueno, personalmente yo creo que no, ni se cura y reafirma
el ego, reafirma el victimismo, reafirma el no perdón, ¿no? Entonces es interesante, ¿no?, ver cómo funciona nuestro cerebro y pararnos a pensar qué prejuicios, es decir, nosotros la realidad la filtramos a través de nuestro cerebro, ¿no?, como si fuera un software. Y si nosotros tenemos prejuicios, tenemos heridas, tenemos envidias, tenemos nuestra manera de actuar, va a ser errónea. Entonces hay que pararse y decir, a ver, ¿esto que estoy yo percibiendo de la realidad lo estoy tratando correctamente o no? Porque si no lo trato correctamente voy a actuar mal. Eso lo tenéis ahí, pero no quiero entreteneros mucho, con lo cual de la masonería y New Age, el Reiki y todo eso está explicado, no hace falta que os lo mencione. Y luego una tercera parte, bueno, y viene en la segunda parte, viene masonería, New Age, muy ampliamente explicado, y muchísimas oraciones que no son mías, oraciones de sanación, del Padre Amor, por los antepasados, por el enseñamiento de la sangre de Cristo, que no son mías, pero las he incluido para que sean beneficiosas. Y luego ya la tercera parte, y por ahí el nombre del libro, El Camino de Emaús. ¿Por qué? Porque la tercera parte es como una especie de ejercicios espirituales. Claro, yo cojo ideas, ¿no?, de San Ignacio, de los ejercicios ignacianos que hice, y digo, una manera de evangelizar es empezar desde Abraham y mostrar toda la historia de salvación de la humanidad, que empieza con Abraham. Entonces, vienen apartados desde Abraham hasta el final de los tiempos, pero muy abreviado. Se coge un texto bíblico, lo cogí, un comentario personal, destacando ciertas meditaciones personales que ayuden a que salgan otras del interior de cada persona. A cada persona le tiene que decir algo nuevo, ¿no?, pero que ayude. Y luego unas preguntas que ayuden, pues, a sacarle fruto, a escudriñar esas escrituras. Una parte está Abraham, otra parte está José, otra parte está Moisés, y luego empieza a ligar las profecías con el Evangelio. Está profecía del nacimiento de Jesucristo con el nacimiento de Jesucristo. Comentario y preguntas para trabajar. Luego la vida y obra de Jesucristo con las profecías, que hay muchas, por supuesto, y no he incluido todas porque hay muchísimas, con el Evangelio y su obra, lo que vino a hacer al mundo. Y se caracterizó toda su vida por lo que Santa Teresa llama los tres pilares de la fe: la caridad, el desasimiento y la esperanza. La humildad. Entonces, luego en la Pasión también es impresionante como en varios textos, pero sobre todo en el cuarto canto del siervo de Isaías, cómo describe con una exactitud inmensa, y de ese párrafo los Kikos tienen una canción bien bonita, destrozado, deshecho de los hombres, ver con qué exactitud siglos antes describen la pasión de Jesucristo, y una pasión tan dura, y cómo el pueblo judío tomó esa profecía, porque con una mentalidad totalmente diferente, esperando a un Mesías que les llenara de riquezas materiales, pues claro, es un choque tremendo. Ahí se entiende un poco el motivo de escándalo. Ahora sí lo entendemos, pero en aquella época tampoco podemos juzgarlos a los judíos de aquella época, porque no han tenido como nosotros santos, ni una experiencia de la Iglesia y un rodaje. Y luego, en lo que es el fin de los tiempos, os voy a leer dos cosas, con esto ya acabo. A ver, que la encuentre. Vale, sí. Está aquí. Vamos a ver. Para el final de los tiempos he elegido varios textos, pero sobre todo dos.
y lo voy a leer el texto y luego lo explico. Para que veáis cómo, por ejemplo, Daniel, el profeta Daniel, con qué exactitud, y además no soy yo, es que esto lo he leído de estudiosos de la Biblia, con qué exactitud predijo la aparición del Mesías, su muerte y la destrucción del templo. Lo que ya no especifica tanto, sí especifica lo que durará la tribulación final, pero no cuándo llegará. Y concuerda con los evangelios, ¿no?, que le dicen los apóstoles, ¿y cuándo, y cuándo, y cuándo? Y ya Jesucristo dijo, si no lo sé yo, ¿lo vais a saber vosotros? Claro, una pesadez. Bueno, pues entonces os voy a leer el texto y luego aquí se explica con cálculos, porque los años solares, los años judíos pasados a los años solares, pero es exacto. Y además, con estos datos se ha podido fijar casi con toda seguridad el día de la presentación de Jesucristo como Mesías y a la semana siguiente su pasión, un viernes. Daniel 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Poner fin al pecado es cuando muere Jesucristo. Y expiar la iniquidad. Expiar la iniquidad. Para traer la justicia perdurable. Y sellar la visión y la profecía. Y ungir al santo de los santos. Las semanas a las que se refiere Daniel son semanas en las cuales cada día equivale a un año. Entonces, calculando, son 70 semanas, y luego dice más abajo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, no solo al templo, sino a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, hasta su presentación, habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, lo que suma 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Si cogemos y multiplicamos y pasamos a años nuestros solares, la fecha de 69 semanas multiplicando por días y días por años, da que desde el edicto en el que se ordena, hay varios decretos que ordenan la reconstrucción del templo, pero por el que se reconstruye el templo y Jerusalén es el decreto de Artajerjes, que nombra a Nehemías en el 444, en el 444 a.C., ¿vale? Viene en la Biblia. Entonces, desde esa fecha sumamos los años y nos da el año 33 después de Cristo. Entonces, los estudiosos bíblicos, y no solo católicos, sino protestantes, sabéis que los protestantes, muchos dominan la Biblia, les falta la Eucaristía, que es muy importante, importantísimo, pero... y la Virgen también. Tengo una madrastra que es testigo de Jehová, y bueno, ya voy apañado. Entonces, han determinado que fue el 30 de marzo del año 33 cuando se presentó al Mesías como santo de los santos. Pero claro, el pueblo no podía comprender un Mesías sin riquezas, y pasó pues lo que tenía que pasar y lo que estaba escrito. Entonces, en ese momento se acaban las 69 semanas y luego empieza la otra semana adicional, que es la 70. Y nos dice Daniel que dentro de esa semana adicional tienen que pasar dos cosas: que se dé muerte al santo de los santos, y no por sí mismo, es decir, que lo maten, y que se destruya el templo de Jerusalén. En el año 70, según la enciclopedia británica, en el año 70 después de Cristo, hubo un mandato de Roma para destruir el templo, y fue destruido. Vale, pues esto queda demostrado, y en el libro vienen los cálculos para pasar de años judíos a años actuales, y se ve con toda exactitud que se cumple. Luego el profeta Daniel habla de una semana
una semana dentro de en una semana, y no determina el tiempo, vendrá ya el juicio final, ¿no? Para resumir. Y durará, y aquí ya coincide con Mateo y coincide con el Apocalipsis, durará 3 tiempos y medio, es decir, 3 años y medio. Y dice una cosa muy importante. A ver si lo encuentro. Bueno, os lo digo. Daniel dice que pasarán 3 tiempos y medio, que traducido en días son 1325 días en total, y que cuando empiece la tribulación, a los 45 días se va a suprimir el sacrificio perpetuo, y el sacrificio perpetuo solo puede ser la Eucaristía. Por eso me ha alegrado de la homilía del Padre de esta mañana, porque sin estar en conexión, pues coincidíamos hablando de la Eucaristía. Entonces, cuando se suprima esto, sabremos que, según Daniel, llevamos 45 días en la tribulación y nos quedarán 1290 días. Y tanto Daniel como el Apocalipsis como San Mateo nos dicen: muchos serán purificados, lavados con su sangre, es decir, que son tiempos de martirio. Vamos a ver, ¿por qué puede ocurrir esto? Pues por la masonería. O sea, es decir, hay un esfuerzo por crear, o una presión muy grande por crear una religión mundial, una sola religión mundial. Entonces, con los ortodoxos no presupone un problema, porque tienen los mismos dogmas prácticamente, y tienen la Eucaristía y el sentido de la transustanciación de la hostia, ¿no?, en la misa. Pero con los protestantes, claro, hay un movimiento dentro de la Iglesia que es muy preocupante, en Holanda, como ha dicho muy bien el Padre, en Alemania y sobre todo en Austria. Un movimiento dentro de la Iglesia que con vocación ecumenista y como que vale todo, ¿no? Entonces, en el momento que la Iglesia le quite el sentido en la misa a la transustanciación, es decir, que lo que comemos es el cuerpo y la sangre de Cristo, en el momento que digan y cambien una coma eso, sepamos que, según Daniel, ha empezado el tiempo de la tribulación. Y luego, para acabar, os voy a comentar un poco, pero lo voy a hacer de una manera diferente a como normalmente lo habéis escuchado, ¿no? Yo he viajado mucho, entonces me gusta mucho fijarme en la economía, en la política internacional, ¿no?, pero como aficionado. Entonces, leyendo sobre la masonería, pues os voy a explicar un poco ese plan de la masonería, pero sin pararme en los detalles, sino en conjunto cómo empezó. Hay 2 familias que controlan todo, que es la familia junto con China y con Rusia, pero de forma conjunta, o sea, aliada. Y ahora vamos a ver cómo han llegado a ese estado, que es la familia Rockefeller y la familia Rothschild, que son de origen alemán. Rothschild, rojo es en alemán Roth, y Schild es judo, como en inglés y en alemán. Porque son familias de origen judío que proceden de Alemania. La familia Rothschild, desde el principio del siglo XIX, se instala en todo lo que son los países más ricos de Europa, mientras que la familia Rockefeller hace su carrera en Estados Unidos. Es decir, 2 territorios diferentes, luego convergen. La familia Rockefeller, o Rockefeller el pionero, nació en 1837, murió en 1936, encima bicho malo nunca muere, o sea, vivió 99 años. Y empezó como contable, venía de una escuela muy bien preparado, claro, como contable, y se hizo con el monopolio del petróleo de Estados Unidos, con el 95% de todo el petróleo de Estados Unidos. Luego, para presionar a lo poco que quedaba, se hizo con el transporte del petróleo.
y los demás pues tuvieron que... Y del petróleo pasó a la banca y creó la banca Chase, que incluye JP Morgan, todo lo que bancos que os sonarán hoy en día. Y así empezó Rockefeller. Y la familia Rothschild también mandó, la familia Rothschild, que venían de el padre era orfebre y luego ya se pasó a cambista y hizo una fortuna y educó a sus hijos, educó a trabajar como contables, como si fueran ministros de Hacienda, por así decirlo. Uno se instaló en París, en la corte de París, otro en la corte de Londres, y otro en Viena y otro en Milán, es decir, como los centros fuertes de poder en Europa en aquella época. Y el pelotazo, por así decirlo, lo dio uno de los hijos, que se llama Nathan, pues se llamaba, en Reino Unido, en Londres, que por aquella época era el gran imperio británico, eran los reyes del mundo. Y lo hizo con una sociedad que cotizaba en bolsa, especulando, también con el negocio del cambio, pero el gran pelotazo lo hicieron con la batalla de Waterloo, en 1814. Es decir, no se sabe cómo, pero fueron los primeros en informarse de que Napoleón había perdido la guerra. Y difundieron el rumor, porque claro, no había... Dicen que tenían un complejo sistema de palomas mensajeras que separan los 365-370 kilómetros de Waterloo, de Bélgica, a Londres. Otros dicen que, bueno, como esta gente utiliza artes adivinatorias, el caso es que hicieron difundir el rumor de que había perdido Inglaterra, pero ellos sabían que había ganado. La bolsa se derrumbó y ellos compraron casi el 70 o el 80% de las acciones de bolsa. A partir de ahí empezaron a invertir y a construir lo que eran los ferrocarriles europeos, en Alemania, en Bélgica, en Reino Unido, en España también, la línea Mataró-Barcelona, y hicieron una fortuna. Y estos, en vez de en petróleo, se especializaron en el oro, hasta convertirse, claro, eran prestamistas de la monarquía británica y de la reina Victoria, le llevaban las cuentas y eran prestamistas. Y se convirtieron en el banco, ya en el siglo XX, regulador del valor de los lingotes de oro. ¿Vale? En 1910, estas dos familias se reúnen en Long Island, en una islita, y deciden, porque tenían controlado al presidente de Estados Unidos, deciden que el control de la Reserva Federal de Estados Unidos, es decir, el banco que hace los dólares, que lo controlaban ellos, y lo siguen controlando. Hubo un intento, el único presidente católico de los Estados Unidos, que es John Kennedy, en el Congreso sacó una ley para quitarle el poder del banco. Como una sociedad privada controla el dinero que se emite en un país, y más como Estados Unidos, ¿no? Es inconcebible. Pues lo mataron al mes. Entonces, él hizo un discurso, que lo voy a transcribir, en el que denuncia, lo podéis encontrar en internet, no sé si alguien lo ha visto, interrumpieron todas las emisiones en Estados Unidos, las interrumpieron y emitieron, es la transcripción de este mensaje. No menciona la masonería, pero se da a entender. Dice, la misma palabra secretismo es repugnante en una sociedad libre y abierta. Ya estamos como colectivo inherente e históricamente opuestos a sociedades secretas. Juramentos secretos y procedimientos secretos, para los que nos oponemos a todo el mundo a una conspiración monolítica y despiadada, la cual depende de la codicia para expandir, un temor infundado a sus influencias, en la infiltración en lugar de la invasión, que están infiltrados en el Vaticano también, en la subvención en lugar de las elecciones, en la intimidación en lugar de la libre elección. Se trata de un sistema que ha reclutado gran cantidad de recursos materiales y humanos en la construcción de una bien unida y eficiente máquina. Y aquí se incluye el Banco Mundial,
el Fondo Monetario Internacional, la FAO, etcétera, etcétera. Bueno, lo podéis ver en el libro, para no alargarme demasiado. Entonces, lo que hacen, como habéis visto, es primero coger poder, Rothschild pegándose al poder, a los que mandaban, a los países más ricos, y Rockefeller, pues de pasar de contable a controlar el 95% de petróleo, no sé lo que hizo. Pero vaya, tampoco quiero imaginarlo. Y a partir de estos años, es decir, hasta el año 73, hasta el año 70-80, estas dos familias lo que han ido es subvencionaron al nazismo, Rockefeller subvencionó, y eso está descatalogado de sus documentos, subvencionaron al comunismo, y lo que han estado es apoyando a los países ricos del norte para someter a los países pobres. ¿Cómo? Endeudándolos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con la excusa de invertir en escuelas, en carreteras. Pues lo que hacían era aprovecharse de la corrupción de los políticos que ponían para impunemente explotar a esas naciones. ¿Qué ocurre? Que a partir de los años, en el año 73, la familia Rockefeller del banco Chase se implantan, hace un viaje a China y otro a Rusia, y abren la primera sucursal de un banco occidental en el número 1 de la calle Karl Marx, al lado del Kremlin, y abren la primera sucursal en Estados Unidos del Banco Nacional, Bank National of China, del Banco Nacional de China. Sospechoso, porque a partir de ahí, unos años más adelante, lo que han ido haciendo para coger el poder es, como lo pongo en el libro, es decir, la pirámide masónica, la punta es mandar o controlar o tener cogidos a los que mandan. ¿Quién eran los que mandaban? Los países ricos. Y los países ricos hoy en día tienen la soberanía o están en manos de los mercados. ¿Y quiénes son los mercados? Los mercados son ellos, que tienen el dinero en paraísos fiscales, que tienen agencias de rating. Son todo un conglomerado que se mueven en la ciudad de Nueva York y en la City londinense. Y que lo que han hecho durante 30 años ha sido aprovechar que las democracias, bueno, por un lado, industrializar China, industrializarla con nuestros ahorros. Es decir, los bancos, este fondo de inversión que da un 5%, todo ha ido a China, porque China de verdad es impresionante, es la fábrica del mundo. Ellos mismos han logrado hacer de China lo que es hoy en día. Son ellos los que le han dado la fuerza, y en ese viaje del 73 ya era muy significativo. Mientras mantienen unos salarios muy bajos en China, los precios muy bajos, y hay una asociación de la ONU para el libre comercio. Y el libre comercio es que cuando exporto vino a China, paga el 30% de aranceles allí, y cuando importamos cualquier producto de China, paga el 0,5, el 1%. O sea que está hecho para arruinar Occidente. Occidente está totalmente arruinado. Estados Unidos debe más del 100% del PIB. El PIB es todo. No es el beneficio, es todo lo que produce un país en un año. Y no tenemos dinero ni para pagar los intereses. Entonces, ya tienen el poder económico, el político también, porque ya le dijo Zapatero que no bajaba el sueldo y estuvimos 2 días en quiebra económica, y entonces los gobernantes tienen que pasar por el aro. Japón tiene una deuda del 200% del PIB, que necesitaríamos miles de años para pagarlo. Y lo más peligroso es que quieren el control moral, la creación de una única religión, y el peligro es que esta gente son satánica o lucero, o sea, quieren promover esto. Y termino ya con un texto pequeñito de la Biblia, del Apocalipsis, A ver,
que tiene que estar aquí. Vale, os lo leo para que veáis cómo yo no voy con la profecía, sino voy con la realidad económica y política, y ahora vamos a ver cómo se cumple la profecía del Apocalipsis. Número 13, del 1 al 8, las dos bestias. Ya lo doy mi interpretación. Vi una bestia que salía del mar, tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Llevaba en los cuernos 10 diademas y en las cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a una pantera con patas de oso y fauces de león. El dragón le dio su poder. Hay dos bestias en esta. Una primera, al cual el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi que sus cabezas estaban como heridas de muerte, pero su herida mortal se había curado. Entonces yo, para resumiros, os diré que en mi interpretación personal, para mí esa bestia herida de muerte, pero que se había curado las heridas y que le da fuerza al dragón, para mí el dragón son los verdaderamente satánicos, que son estas dos familias, que le han estado dando poder a China durante estos 30 años, y nosotros tan inocentemente, para mantener el nivel de vida. Nuestros políticos han pedido más y más y más dinero para que se les vote, pero artificialmente, porque el sistema está en quiebra. Es decir, ellos en el momento que decidan, dicen el caos. Y entonces dice que se le dio poder a una bestia que estaba herida de muerte. Para mí es el comunismo, el socialismo, pero es una interpretación muy personal. Y luego dice, ¿quién puede combatir con ella? ¿Quién puede combatir con estas dos familias? Ni los gobiernos, ni Angela Merkel. No, porque Alemania ya tiene un 70% de deuda pública, más lo que tienen los bancos. El Deutsche Bank. Es decir, que los que están prestando el dinero a Occidente, hasta que les interese, es los mercados que tienen su dinero en países fiscales y China y Rusia. En el año 73, es que es muy significativo porque en Inglaterra se dejó de utilizar el oro como patrón del dinero. Es decir, si había 1.000 millones de pesetas, pues tenía que haber su equivalente en oro. Pues a partir de ahí empezó una especulación, de tal manera que si un día un banco o dos quiebran, es el caos. Porque de cada euro real que existe, hay 10 en suspensión. Entonces, ¿qué es mi interpretación? Pues que están creando o quieren crear una situación de caos total para que aceptemos el nuevo orden. Y luego dice, y vi otra bestia, bueno, la primera que le dio autoridad para vencer a santos, y vi otra bestia que salía de la tierra con 2 cuernos de cordero, pero hablaba como un dragón, y ejerce la autoridad de la primera bestia. La autoridad de la primera es que la pone la primera bestia, en su presencia, y hace que la tierra y todos sus habitantes adoren a la primera bestia, es decir, al comunismo. Entonces necesitan, para mí la segunda bestia es un falso profeta, un falso papa, un anticristo, tampoco me voy a ver los detalles. Y esa hará cosas sobrenaturales. Y esa bestia se encargará de convencer a la gente que es bueno el ecumenismo, que es bueno el nuevo comunismo socialismo. Y para terminar, os diré que si una pregunta que yo me hago o me hacía, no perdemos mucho tiempo en pensar en los detalles pequeños, en las videntes, en esto y tal, y no lo utilizamos en practicar la caridad, porque es por lo que se nos va a juzgar. Esto va a pasar, pero lo que nos importa es el juicio cuando le veamos la cara a Jesucristo. Y nada, muchas gracias. Muy bien. Bueno, una cosa, el libro como no tengo estocaje, no es como organizaciones que tienen estocaje y eso vale un montón de dinero mantenerlo, yo lo voy a vender a lo que me cuesta, 5 euros. Entonces, quien lo quiera, pero es muy interesante. ¿Cómo se llama? El grupo Bilderberg. Nombro el Club Bilderberg, sí. Pero el Club Bilderberg, mira, lo del Club Bilderberg, la reina Beatriz y su padre